agradecer esta invitación que me hizo la Fundación Produce Tlaxcala a través del doctor Guillermo Bretón, muchas gracias, del licenciado Tito Cortés, muchas gracias por la invitación, y particularmente a Francisco Maldonado de Cofupro, que me plantearon la posibilidad de tener una intervención en esta importante reunión con ustedes. Yo sí quiero retomar lo que acaba de comentar hace un momento el compañero. Creo que este es un auditorio bastante especial y bastante interesante. Hay experiencia, hay productores que se ve que ya tienen algunos años de experiencia en lo que es la producción del campo, y también veo muchos jóvenes, que también es muy estimulante que en reuniones de este tipo tengamos la presencia de jóvenes. Bienvenidos y muchas gracias a todos ustedes. Yo vengo a tocarles el tema que fue lo que se me propuso, de las potencialidades que tenemos a través de una rama del conocimiento que es la agrobiotecnología, para plantearnos una alternativa a una agricultura rentable y sustentable que nos permita realmente plantearnos la posibilidad de un desarrollo a corto, mediano y largo plazo. En particular, yo les quiero tocar el tema de los biofertilizantes, que es en la rama de la biotecnología donde nosotros venimos trabajando desde hace pues ya 12 años. Y bueno, ese es el tema que quiero abordar, la agrobiotecnología como alternativa para una agricultura rentable y sustentable. Cambiamos, por favor. Bueno, cuando hablamos nosotros de la producción agropecuaria en este país, estamos haciendo referencia principalmente, y es lo que tenemos como referente inmediato, un problema de una crisis crónica en lo que es el sector de la producción agropecuaria, y una crisis que viene planteándose desde muchos años atrás, desde varias décadas atrás, con problemas que se acumulan, que lejos de plantearnos un proceso de superación de estos problemas, yo creo que en muchos de los casos se vienen agudizando, se vienen relegando, teniendo una manifestación más vigorosa como problema. Estamos hablando del problema de la tenencia de la tierra, estamos hablando de la estructura productiva, estamos hablando de la estructura institucional, estamos hablando del problema de precios, todo lo que ustedes conocen. No es una novedad de que, por ejemplo, el problema de la tenencia de la tierra en México, que se ha planteado cuando menos en las últimas 4 décadas como un problema importante, no ha tenido realmente una respuesta. El problema de las instituciones, yo creo que ese es un problema neurálgico. Creo que tenemos una institucionalidad en el sector agropecuario que es obsoleta ante los retos y las condiciones que nos presenta el sector agropecuario. Y así tenemos una serie de problemas que en su conjunto nos plantean una situación de crisis añeja, de crisis que se prolonga y que se refleja por un lado en la parte productiva, pero por el otro lado en las condiciones de vida, de ingresos de los productores. Pero bueno, hay un problema que es tan añejo como este que estamos hablando, que si bien ha estado presente, no lo hemos visualizado, no lo hemos querido visualizar en sus dimensiones correctas. Y estamos hablando del problema de la ecología y la responsabilidad que en este problema de la ecología tiene lo que es la estructura de la producción agropecuaria. Y bueno, es un problema que en los últimos años está teniendo una atención especial en los diversos foros internacionales, en las diversas políticas incluso que se han definido en diversos países, donde el problema se plantea como un problema
pues incluso de seguridad, y de seguridad nada más y nada menos que del sistema planetario. Esa es la magnitud del problema de la ecología que se enfrenta en estos momentos y donde la producción agropecuaria tiene una responsabilidad importante. Entonces, lo que se plantea como reto de la agricultura en el siglo XXI es, pues tenemos que producir más, y al día de ayer o antier en la reunión esta de ministros de Cancún fueron muy enfáticos, se reunieron 40 ministros, donde bueno, tenemos que incrementar en un 60-70% la producción alimentaria en los próximos 20 años, por el incremento que se va a tener de la población, pero también por el incremento que va a tener el consumo en general. Pero el problema no es producir más. Claro, ya el producir más ya es un problema, pero el problema no solamente es producir más, sino que hay que producir más y contaminar menos. Ese es el reto del siglo XXI. ¿Y por qué se plantea este reto? No, se plantea porque el actual modelo de producción agrícola que tenemos es un modelo que tiene que ser replanteado, y replanteado en todas sus componentes. Este modelo que nos heredó la revolución verde de mediados del siglo pasado, en los 50, 60, donde uno de los ejes de la columna vertebral de este modelo de producción es el uso de agroquímicos, y particularmente el uso de los fertilizantes químicos. Creo que ya está llegando a un nivel de agotamiento, cuando menos en la situación como se ha venido manejando hasta la fecha. Eso es lo que tenemos que replantearnos. Y las características de este modelo que tenemos de producción, yo creo que son bastante obvias en tres sentidos. Tenemos una producción agropecuaria ineficiente, costosa y altamente contaminante. Ese es el problema que tenemos, y ese es el reto. ¿Cómo podemos modificar, transformar, revolucionar el modelo de producción que supere esos tres elementos? Que sea más eficiente, que sea menos costosa y menos contaminante. Adelante, por favor. Bien, tomando con este planteamiento, si tomamos como eje para la discusión el tema de los fertilizantes químicos, podemos aseverar o podemos comprobar esta aseveración. Primero, los fertilizantes químicos, que repito, la columna vertebral del sistema de producción agrícola, es un insumo muy costoso. Y en el último periodo, en los últimos de 2 décadas o década y media, del año 2000 a la fecha, nosotros podemos encontrar que el incremento de precios de los fertilizantes químicos, en este caso de la urea, pues se multiplicó prácticamente por 5 veces. Esa es la tendencia que tenemos del insumo de los fertilizantes químicos. O sea, es un insumo excesivamente caro, con una tendencia irreversible a su encarecimiento. Siguiente, por favor. Bien, en este referente del incremento de los precios de los fertilizantes, este es un análisis que hace el Consejo Nacional Agropecuario. ¿Cuánto costaba, en el caso de Sinaloa, producir una tonelada de maíz? Este era el costo en el ciclo otoño-invierno 2002-2003. Estamos hablando de que son poco más de 1,000 pesos. Pero este es el componente para producir esa tonelada del concepto fertilizante. Esto representaba en este periodo. Es decir, representaba 12, 13, 15%. 6, 7 años después, este fue el incremento de la producción de la tonelada, prácticamente se duplica, pero el insumo o el componente de costos que más generó todo este incremento en el costo de producción fue el de la fertilización. Bueno, esto es como consecuencia la tendencia del incremento de los precios de los fertilizantes. Está encareciendo la producción agrícola.
Y eso es a nivel mundial, no solamente en México, que es un problema mundial. Entonces, tenemos un problema de un insumo altamente caro y que está repercutiendo de manera directa en los costos de la producción alimentaria. Por favor, la que sigue. Bueno, pero el problema no se queda ahí. El problema es que los fertilizantes, y estamos hablando tanto de nitrogenados como fosforados, es el insumo más caro, ya veíamos, pero es el insumo más ineficiente. Tenemos cualquiera de los fertilizantes que se usan, eso es su nivel de eficiencia. Su nivel de eficiencia va en promedio, cuando menos en el caso de México, hablamos de que en promedio traemos una eficiencia del 30%. Es decir, de cada 100 kilos de fertilizante que nosotros ponemos al suelo, la planta va a aprovechar 30 kilos máximo. Los otros 70 se van a desperdiciar. Es decir, el insumo más caro es el más ineficiente y el que más se desperdicia. Ahí ya estamos definiendo el nivel de irracionalidad que tiene este sistema de producción. Seguimos, por favor. Pero, la siguiente, por favor. Pero ese 70, 80% del insumo más caro que se desperdicia, bueno, no se desperdicia, y punto, no. Es el insumo además más contaminante. Es el insumo que más va a contaminar los recursos naturales, el medio ambiente. Esto que les planteo es una gráfica en la cual es información del INEGI, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, donde analizan todo lo que es la actividad económica del país. O sea, todo país tiene su sistema de cuentas nacionales, donde dice cuál es el Producto Interno Bruto, y así se mide la economía de un país. Bueno, en ese sistema de cuentas se contabilizan todos los insumos y el producto que se genera con todo el uso de esos insumos. Pero hay un insumo que no se contabiliza, y es el insumo del medio ambiente, el insumo de los recursos naturales que se ven afectados, deteriorados o agotados con el proceso de la actividad económica. Eso no se ha contabilizado. Afortunadamente, en el caso de México, tenemos ya un sistema de cuentas nacionales ecológico, es decir, donde ya se contabiliza cuál es el costo ecológico que tenemos en un sistema de producción. Bueno, este es el nacional. Estamos hablando de que para toda la economía nacional del país traemos un costo ecológico del orden del 6-7%. Es decir, de todo lo que generamos, el 7% es costo de deterioro ecológico. Bueno, pero esta es la actividad agropecuaria. Estamos hablando de cerca del 30% el costo ecológico por la producción agropecuaria que tenemos en el país. Estamos hablando de 5 veces superior, más de 4 veces arriba de lo que es el sistema nacional de producción, la contaminación del sector agropecuario, incluso por arriba de la minería, que es una actividad, como sabemos, bastante depredadora de los recursos naturales. Bien, entonces, conclusión, traemos en los fertilizantes, en el sistema actual de producción, los fertilizantes el insumo más caro, es el insumo más ineficiente y es el insumo más contaminante. La que sigue, por favor, joven. Bueno, pero el problema va más allá del contexto nacional. Lo que decíamos hace un momento es el problema de la seguridad del sistema planetario. A raíz de la situación que se ha venido incorporando a nivel de los grandes temas mundiales, que es el cambio climático, se formaron un grupo de expertos a nivel internacional para analizar el problema del deterioro ecológico del planeta. Y hay una conclusión que es grave. Todo el sistema planetario se divide en subsistemas que deben de estar en pleno equilibrio y que son los que le dan la estabilidad, la seguridad al sistema planetario. Tenemos desde la contaminación química
el cambio climático, la acidificación de los océanos, etcétera, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo, el uso de las aguas dulces, el cambio de uso del suelo y la pérdida de la biodiversidad. Estos 9 subsistemas deben de estar en equilibrio y deben de estar con niveles de alteración que no rebasen determinados márgenes que están definidos en este círculo verde. Al rebasar esos márgenes ya estamos en alerta, ya estamos en la alerta de que hay un desequilibrio. Bueno, hay 3 elementos que ya están totalmente rebasando los márgenes de seguridad. Uno es la pérdida de la biodiversidad, que es la más grave, la más acentuada. El otro es el cambio climático, que es el problema que más nos está atrayendo la atención. Pero tenemos es la ruptura, el desequilibrio que ya tenemos del ciclo de nitrógeno en la atmósfera. Y esto es por el uso de los fertilizantes nitrogenados. O sea, el uso de los fertilizantes nitrogenados que está generando, le estamos quitando más nitrógeno a la atmósfera de lo que se le puede restituir. Y eso es el proceso de fertilización que se ha venido arrastrando en los últimos 50, 60 años a nivel mundial. Y eso lleva a que muchos países ya planteen el problema de decir, tenemos que parar esto, ¿no? Adelante, por favor. Bien. Pues consideramos que este gran problema, pues, de la estructura de la producción agrícola tiene alternativas. O sea, tenemos alternativas viables y deseables a la mano, y que es precisamente en esta área del conocimiento donde podemos encontrar alternativas, repito, viables y deseables para el caso de México. Y concretamente en el caso de los biofertilizantes, nosotros en México tenemos toda una infraestructura en el área biotecnológica bastante importante, incluso muy por arriba del promedio mundial. La UNAM, por ejemplo, tiene el Instituto de Investigaciones Biomédicas, que se constituyó en 1940, fue de los primeros que abordaron el problema de la biotecnología. El Instituto de Investigaciones de Fijación de Nitrógeno que tiene la UNAM sobre el tema específicamente de los biofertilizantes, que se formó en 1980. Tenemos el Instituto de Biotecnología que se formó en los 90. Tenemos el CIBESTAB en el Politécnico Nacional, que es un centro de investigación considerado de excelencia a nivel mundial. Tenemos el Laboratorio de Genómica y Biodiversidad única en América Latina en el CIBESTAB de Irapuato. O sea, tenemos toda una infraestructura que nos permite explorar las posibilidades que tendríamos para la solución de problemas en el caso de la producción agrícola, y el caso de los biofertilizantes es revelador de ello. Adelante, joven. Bien, ¿qué son los biofertilizantes? Los biofertilizantes son productos que se elaboran en base a microorganismos. Estamos hablando de bacterias, de hongos principalmente, que tienen la capacidad de asociarse con el sistema radicular de las plantas y le ayudan a su proceso natural biológico de nutrición. ¿Cuál es la principal característica de funcionamiento de estos microorganismos? Es, bueno, toda la atmósfera que nos rodea está formada de nitrógeno. Ese nitrógeno, los microorganismos son capaces de atraparlo, de transformarlo en amonios, y es la forma en la que se la dan como nutriente a la planta, en forma de amonio. Eso hacen los microorganismos, y esa es la base de los biofertilizantes. Pero además tienen otras funciones, y eso es lo que quiero comentarles ahorita. Desarrollan el sistema radicular, el sistema vegetativo de las plantas, estimulan la secreción de fitohormonas, cubren de patógenos el sistema radicular de las plantas, permiten solubilizar el fósforo que está fijo en las partículas del suelo, etc. O sea, son una serie de funciones las que hacen estos microorganismos llamados biofertilizantes, que van más allá de la nutrición de la planta. Adelante, por favor.
Bueno, algunos resultados que nosotros hemos tenido en nosotros ya en terreno, en este tema de los biofertilizantes en diversos cultivos y regiones del país. Adelante, por favor. Adelante, joven. Este es el efecto que esperamos de los biofertilizantes. Esta es una plantación de maíz con la fertilización química normal, tradicional. Aquí tenemos, y eso es otro elemento, el uso solamente del 50% del fertilizante químico más el biofertilizante. Este es el efecto, uno de los efectos que comentamos ahorita. Estimulan el crecimiento del sistema radicular, lo que le permite mayor área de nutrición, de exploración a la planta, y vean la composición de la raíz. Tiene muchos más pelos absorbentes, etc. Adelante, por favor. Bueno, nosotros en los casos que hemos venido trabajando, nos planteamos una reducción de la fertilización química, prácticamente en un 50%, esto es en Guerrero. Con esta fertilización química 90-60-0, aquí lo redujimos a 60-30-0 más el biofertilizante, pero tuvimos una respuesta productiva significativa. Es decir, podemos plantearnos la disminución de manera importante, hasta en un 50% de la fertilización química, agregarle los biofertilizantes y tenemos una respuesta productiva. ¿Qué significa esto? Significa que bajamos costos, que contaminamos menos y que tenemos mayor rendimiento. Ese es el significado, porque, no sé, fertilizar una hectárea de maíz aquí debe estar en 4 o 5 mil pesos, si no estoy muy mal, en este momento, en el caso de Tlaxcala. Bueno, biofertilizar esa hectárea de maíz cuesta 400 pesos. Ese es el diferencial que tenemos. Adelante, por favor, joven. Pero lo mismo tenemos el caso de Morelos en sorgo. Estos son los costos de la fertilización con biofertilizantes, sin el biofertilizante, y estos son los rendimientos con biofertilizantes sin biofertilizante. Se repite, bajamos costos y tenemos respuesta productiva. Adelante, por favor. En caña de azúcar, eso también es el Morelos. El testigo con el 100% de la fertilización química, el uso de biofertilizantes con el 50% de la fertilización, son exactamente la misma parcela, sembrados el mismo día, y este es el diferencial que tenemos. Vean nada más, no solamente el comportamiento en porte, sino el color de la hoja, el número de tallos, etcétera, con respecto a donde tenemos nada más la fertilización química. Obviamente aquí tuvimos un 30-40% más rendimiento que en este. Adelante, joven. Cacahuate, con el biofertilizante, sin el biofertilizante, y esta es la respuesta productiva. Aquí fueron más de 2 toneladas, aquí fueron 300, 400 kilos. Aquí es donde nos empezó a llamar la atención. Esta es una experiencia que tuvimos hace más de 5 años en Morelos. Empezó a llamar la atención porque cuando se aplicó el biofertilizante, la planta estaba así, como esta. Esta es una planta que está atacada por el fusario. Le pusimos el biofertilizante y tuvo esta respuesta, obviamente en términos de producción también. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, una planta ya afectada prácticamente en términos de perecer, tuvo una respuesta en su recuperación con la presencia de los microorganismos. Ahí nos llamó la atención y empezamos a seguirle la pista más allá de la cuestión nutricional. Adelante. Bueno, el mismo caso en jitomate, en una sola caseta, en una parte se aplicó biofertilizante, la otra no, y estas fueron las respuestas en términos de sanitarios y productivos. Adelante, Juan. Bueno, esto es aquí en Tlaxcala, fue en 1912, creo, la primera vez, una parcela que estableció la Fundación Produce aquí en Tlaxcala, con el biofertilizante, el maíz sin el biofertilizante. Obviamente hubo una respuesta, si mal no recuerdo, del orden del 20% en rendimientos aquí. ¿A qué sigue? Maíz. Bueno, según esto, y eso es interesante, Francisco, Paco, lo que decíamos ahorita, tantos productos que andan ahí pululando en el mercado, que eso también hay que tomar en cuenta.
Aquí fue en Tlaxcala. Este es un producto X, que según eso se planteaba como biofertilizante, pero esta observación no la hizo el productor. Esto es con los productos de ustedes y este es con los otros productos. Bueno, pero esa es la respuesta productiva que tenemos. Adelante. Triticali también aquí en Tlaxcala, con el biofertilizante, sin el biofertilizante. Yo no sé si tienen los datos, Tito, ¿verdad? ¿No está Tito? Ah, bueno. Sí, porque, o sea, están cuantificados los resultados, ¿no? En trigo, también aquí en Tlaxcala, todo esto ya es en Tlaxcala. O sea, en Tlaxcala tenemos más de 5 años trabajando. Bueno, aquí hay varios compañeros que nos han acompañado en todo este periodo. Sin el biofertilizante y con el biofertilizante. O sea, el sistema radicular es un indicador de todo lo que esto significa en términos de desarrollo, producción, etc. Adelante, por favor, joven. Bueno, yo quiero enfatizar un poco los resultados que estamos teniendo recientemente en algunos cultivos donde este efecto de la cuestión sanitaria lo tenemos con mayor evidencia. Estamos trabajando en el problema de la roya del café en Veracruz, estamos trabajando contra el pulgón amarillo en sorgo en Morelos, la raya roja de la mosca pinta en caña de azúcar también en Morelos y en Veracruz, y en cítricos estamos trabajando también en Veracruz. Y hemos encontrado lo siguiente, rápido, joven, para que no se me vayan a dormir aquí. Mire, esto es interesante. Esta es una plantación afectada por la roya. Son plantaciones de 2 años de sembradas. No tiene el biofertilizante y ya prácticamente pereció la planta. Esto es roya, ya defolió prácticamente. Pegadito, pero pegadito, esta es la distancia que tenemos. Es la misma planta sembrada el mismo día con el biofertilizante. La única diferencia fue la aplicación o no aplicación del biofertilizante. Bueno, encontramos esta respuesta. Adelante. Ahí está el efecto de la roya. Repito, es la misma finca. Totalmente limpia la planta, con algunas afectaciones pues ya secas, pero la producción está ya bastante recuperada. Y este es el efecto que se tiene ya en plantas en producción. Adelante. Ahora, esto es interesante, lo que comentábamos ahorita. Aquí está el problema, se aplicó en abril 2015, 20 días después, esta es la respuesta. O sea, es la misma planta antes de la aplicación, después de la aplicación en un periodo de 20 días. Bueno, todo eso lo estamos descubriendo. Todo eso lo estamos descubriendo porque nosotros empezamos a trabajar los biofertilizantes como parte nutricional de la planta, lo que hemos venido comentando, pero estamos encontrando esto, y esto es tanto o más importante, o igualmente importante pues, que la cuestión nutricional. O sea, no solamente tenemos un efecto nutricional en la planta, sino que tenemos un efecto sanitario, de prevención, pero también curativo ante el problema de plagas y enfermedades. Adelante, por favor, joven. Aquí está esto es en Puebla. Esta plantación tiene 15 años abandonada, ambas. En esta parte de la plantación trabajaron con el biofertilizante y en esta no. Estos son los resultados que tenemos año y medio después. Se recuperó la finca, donde se aplicó el biofertilizante. Adelante, joven. Bueno, este es el sorgo, pulgón amarillo, Morelos. Aquí tenemos nuestra parcela, y la que está aquí es la del vecino, con el biofertilizante, sin el biofertilizante. Esto que estamos viendo aquí es el pulgón amarillo. Adelante, joven. Aquí la tenemos más de cerca. La que sigue, por favor. Aquí está. Este es el efecto del pulgón amarillo, y aquí tenemos la planta totalmente limpia del problema del pulgón amarillo. Estamos hablando, están centímetros pues de distancia. Bueno, esto que estamos encontrando
No existe en la literatura mundial el efecto de los biofertilizantes ante problemas de plagas y enfermedades específicas. Por ejemplo, en Royas, yo creo que somos los únicos que estamos planteando este efecto, porque hemos tenido la evidencia. Pero nosotros nos hemos metido a investigar qué ha pasado. Pues es un problema mundial, el problema de la roya del café, no solamente de México. No hay nada que nos refiera este efecto que estamos encontrando nosotros. Obviamente ni en el pulgón ni en otros problemas. Adelante. Aquí está en caña de azúcar, la respuesta que decíamos ahorita, con el biofertilizante, sin el biofertilizante, pero aquí ya tenemos problemas del salivazo, ahorita lo vamos a ver. Adelante, joven. Aquí está. Vean el color de las hojas, la cantidad de tallos, y aquí ya hay serios problemas de la mosca pinta. Pegadito tenemos esta parcela que no tuvo una sola aplicación para el control de la mosca pinta, y esta cuando menos tuvo 6 aplicaciones. Esos son costos también, ¿no? Adelante. Aquí está la raya roja con el biofertilizante, sin el biofertilizante. La que sigue, por favor. Bueno, cítricos, adelante. Aquí está. Esto es en Martínez de la Torre, Veracruz. La plantación que establecimos 2 años después de establecida, es 2 años después de establecida. Serios problemas con nematodos, problemas de plagas del suelo, y este es el desarrollo que estamos encontrando. Incluso se ha encontrado resistencia a fitóptora en el caso de cítricos, con la presencia de los biofertilizantes. Adelante, joven. Bien, o sea, todo eso se lo estoy planteando por el tipo de evento que tenemos, y quiero hacer un planteamiento de una propuesta que nosotros estamos tratando de construir, y qué mejor que aquí en este Centro de Innovación Tecnológica. El problema que tenemos, que ya lo vimos, el problema de ineficiencia, el problema de altos costos, el problema de la contaminación de la producción agrícola, sabemos, estamos convencidos que tenemos alternativas, repito, viables y deseables, y las tenemos prácticamente a la mano. Nosotros consideramos de que hay opciones para pensar en este proceso de transformación de la estructura de la producción agrícola. Hay que transformar lo que decíamos, tenemos que revolucionar la revolución verde. Esta revolución verde ya no nos sirve, ya no sirve esta revolución verde, ni desde el punto de vista productivo, ni ecológico, etc. Tendríamos que plantearnos como reto de la agricultura del siglo XXI, revolucionar la revolución verde. Y creo que es en esta perspectiva de la biotecnología donde podemos encontrar un aliado muy sólido para ello. Todos estamos convencidos de que en México contamos con la experiencia y los conocimientos acumulados que nos permitan una tarea de esta envergadura. Decíamos, las instituciones que se han desarrollado en la UNAM ya de varias décadas atrás, el Politécnico, estructuras como el Colegio de Posgraduados, el mismo INIFAP, o sea, tenemos una estructura que puede respondernos, pero también tenemos capital humano bastante desarrollado. Tenemos investigadores de primer nivel, reconocidos a nivel internacional en el tema de la biotecnología, que están aquí en este país. O sea, tendríamos la infraestructura para plantearnos que en el tema de la agrobiotecnología hay opciones que nos pueden colocar incluso en la vanguardia internacional como planteamientos alternativos. Yo creo que si tomamos como base la biofertilización, todos estos elementos que hemos visto, pues tenemos mucho material que desarrollar, tenemos muchos elementos que estudiar, tenemos muchas pruebas que realizar, tenemos mucho trabajo de campo y de laboratorio que realizar. Adelante. Entonces, nuestro planteamiento es hacer una transferencia de tecnología para incorporar la biotecnología a la agricultura nacional.
crear lo que podríamos definir como los agroclústeres, los clústeres agrobiotecnológicos. Y esto sería la formación de unidades regionales de producción en agrobiotecnología y transferencia de tecnología, que tengan las dos funciones, en asociación entre organizaciones de productores y empresas con base agrobiotecnológica que tengan una estrecha vinculación con los centros de investigación, tanto nacionales como internacionales, ¿no? Adelante. Esta es nuestra propuesta. Partir de problemas específicos por cultivos y regiones. Lo que veíamos ahorita, la roya del café en Veracruz, en Puebla, bueno, hay un problema específico. ¿Qué respuesta estamos teniendo? Ya lo vimos hace un momento. Bueno, pero eso hay que investigarlo. Hay que investigarlo y decir que estos son los elementos para tener una mayor eficiencia de estos efectos. Esos problemas específicos por cultivo y por región, llevarlos a lo que puede ser una instancia que hay que crear, estos centros de transferencia de tecnología a través de la organización de productores, y en esos centros, repito, tendrían dos funciones: producir, estoy pensando por ejemplo en armar plantas de producción de biofertilizantes regional, que sea la base para ir desarrollando esta estructura desde los problemas específicos por cultivo, llevarlos a los centros de investigación y traer la alternativa nuevamente. Entonces aquí estoy pensando en establecer estas plantas de producción de biofertilizantes, pero que vayan más allá en su proceso de investigación, incluso para establecer controles biológicos, otras áreas de la agrobiotecnología que puedan fortalecer el trabajo que en este momento estamos realizando con los biofertilizantes. Y a través de una empresa que puede ser la articuladora, bajarlos a los centros de investigación, repito, nacionales, incluso a través de ellos internacionales, y encontrar respuestas específicas a problemas específicos por cultivo y por región. Esa sería nuestra propuesta. Adelante, joven. Entonces, concluyendo, estos llamados agroclústeres de transferencia de tecnología o de agrobiotecnología permitirían contribuir a catalizar el proceso de construcción del agro del siglo XXI, como lo hemos planteado, en una perspectiva productiva, rentable y ecológica. O sea, la rentabilidad tiene que ser el motor, pero no quedarnos en la rentabilidad. Si no es ecológico, eso no es rentable. Formar una red nacional que integre investigaciones de más alto nivel en el área de biotecnología con la producción a través de organizaciones de productores y de instituciones de investigación. Y tercero, pues hay que generar un nuevo modelo de negocio, teniendo como base la democratización de los procesos, conocimientos y utilidades, buscando alternativas a problemas reales, mediante la articulación de productores con las instancias generadoras del conocimiento científico. Yo creo que la clave para buscar una alternativa real, repito, viable y deseable a la actual problema de estructura de producción agrícola que tenemos, y no solamente en México, repito, es mundial, tenemos que articular ciencia con producción. Y creo que organizaciones como las fundaciones Produce son esenciales para una alternativa de este tipo. Por eso, muchas gracias por la invitación y gracias a todos.